Hola, bienvenidos al canal, yo soy Bri. En este video te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer esta cartera trapillo, un diseño que combina textura, estilo y un acabado hermoso. Estaremos trabajando con punto bajo, punto deslizado y punto fantasía, muy fácil de hacer. Es una de esas piezas que se disfrutan tanto al tejer como al verla terminada. Si te gusta el crochet, te invito a suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que ame crear con sus manos. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros, cierre, miren qué bonito, 2 aros de 3 centímetros, están preciosos, otros 2 de 2.3, aguja lanera, ganchillo número 6, tijeras, pegamento para tela, 2 marcadores, etiqueta y lo que es esta cadena es de aluminio y es de 120 centímetros de largo. Ahora sí, comencemos. Ok, vamos a comenzar. Sacamos trapillo, estiramos. Vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20 cadenas, ¿ok? Vamos a comenzar trabajando por la parte de atrás de las cadenas. En las lomitas vamos a comenzar en la segunda lomita. Esta es de altura y vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Pasamos. En toda esta hilera, puntos bajos. Seguiré trabajando puntos bajos en todas las lomitas y nos vemos en la penúltima. Ok, vamos a hacer la penúltima y la última. Cadena de altura. Cada que empecemos una hilera tenemos que hacer una cadena de altura, ¿ok? Damos vuelta. Ahora vamos a comenzar a trabajar con puntos fantasía. Todo el cuerpo de la bolsa va a ser con ese punto, ¿ok? Punto fantasía, de esta manera. Aquí tenemos el primer punto, sí, son 19 puntos en total que estamos trabajando. Ahora, el punto de fantasía es de esta manera. Miren, aquí está esta lomita, sí, estas lomitas. Y aquí, en este lado, sí, se puede ver, vamos a ver enfrente, aquí está una V, sí. Esta V tenemos que entrar en medio de esa V. Así, de esta manera. Pasamos, sí. Pasamos por el primer punto. Miren. Tomamos trapillo. Damos altura, ¿ok? La altura, al igual que esta orejita que tenemos acá. Tenemos que dar altura. Y ahora vamos al siguiente punto. Vamos a ingresar las puntadas abajo de la lomita, ¿sí? Aquí hay una puntada. Vamos a ingresar y tenemos que salir por la parte de enfrente. Aquí está la V. Tenemos que salir aquí en medio, ¿ok? Entonces tenemos ya con altura esta orejita. Vamos al siguiente punto abajo de lo que es la lomita. Ahí. Y salimos, miren, por en medio de la V. Ahí. Tomamos trapillo. Pasamos. Damos altura, ¿sí? Las tres tienen altura. Ahora, esta orejita la vamos a ingresar por esta de acá. ¿Ok? Por esta segunda. Ingresamos. Ahora tenemos dos orejitas en el ganchillo y vamos a pasar por esas dos. De esta manera. ¿Ok? Traten que el lado plano, ¿sí?,
siempre quede por la parte de enfrente para que se vean bonitas las puntadas. Ahora nuevamente vamos a ingresar ahí mismo donde hicimos el último punto. Aquí vamos a volver a ingresar y vamos a volver a salir, ¿sí? En el mismo lugar. Tomamos trapillo de esta manera. Aquí está el lado plano hacia abajo. Aquí está el lado revés. Tomamos para que aquí enfrente nos salga el lado plano. Miren. Damos altura. Ahora nos vamos a dirigir al siguiente punto de igual manera aquí en medio, ¿sí? Abajo de la lomita. Y salimos en el punto B. Este punto. En medio del punto bajo. Tomamos trapillo y de igual manera que quede el lado plano, ¿sí? Que el lado plano en la parte de enfrente. Así. Esta tercera la pasamos por la segunda. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Pasamos por esas dos. Así. Nuevamente pasamos por este último punto. Ahí mismo donde hicimos el punto anterior. Tomamos trapillo. Pasamos. Damos altura. Siguiente punto abajo de la lomita en medio del punto bajo. Miren, aquí está el punto bajo. Ahí. De igual manera tomamos trapillo, aquí está el revés. Pasamos, damos altura. Esta la pasamos por la de en medio. Ahí. Y estas dos orejitas vamos a hacer el punto bajo. ¿Ok? De esa manera. Nuevamente ingresamos ahí donde hicimos el punto, ahí mismo, miren. Tomamos trapillo, pasamos, damos altura, nos dirigimos al siguiente punto en medio de la B. Tomamos trapillo, damos altura, pasamos por la segunda y hacemos punto bajo. A este se le llama punto fantasía, ¿ok? Voy a seguir trabajando esta hilera, ¿ok? Vamos a hacer nuestro penúltimo punto. Aquí ingresamos en el último punto que hicimos. Miren, abajo de este. Pasamos, damos altura. Ahora vamos a ingresar a este punto. Aquí está la lomita. Ahí en medio. En medio de la B. Ahí. Damos altura, pasamos por la segunda, punto bajo. Ahora aquí vamos a hacer nuestra última, ¿sí? Porque hay 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tienen que ser 19 puntos, ¿ok? Entonces no nos puede quedar esto así. Vamos a hacer el último punto ahí mismo. Ingresamos. Damos altura. Ahora, miren aquí. Está el punto de altura que dimos, ¿sí? Al comenzar, esta es la cadena de altura.
Aquí está. Hicimos 20 cadenas al comienzo y la número 20 fue la de altura, ya que estamos trabajando solamente 19 puntos aquí. Entonces vamos a ingresar, si lo vemos de este ángulo así, aquí está la lomita y tenemos que ingresar aquí en medio, ¿ok? Miren, aquí está una hebra y aquí como que se ve otra. Ahí tenemos que ingresar y salir, miren, en esa cadenita. Vamos a tratar aquí de entrar. Ahí está. Tomamos hebra. Ahí sí se pudo. Damos altura. Pasamos por la segunda y hacemos nuestro punto bajo. Ahí está. Y están nuestros 19 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena de altura para seguir la siguiente vuelta. Damos vuelta a lo que es el tejido y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Este es un punto. Vamos, si lo vemos de la parte de enfrente, ahí está el punto bajo. Entonces vamos a ingresar ahí en medio del punto bajo. Tomamos, damos altura, vamos al siguiente, en medio. Ahí está, en medio de este punto. En medio del punto bajo. Damos altura, pasamos, punto bajo. ¿Ok? Nuevamente ingresamos ahí, donde hicimos el último punto. Damos altura. Vamos a hacer nuevamente para que no nos quede doblado el trapillo. Así. Altura. Siguiente punto. Tratemos de abrir acá. Ingresamos. Damos altura. Ingresamos por la segunda, punto bajo. Nuevamente. Y de esta forma vamos a estar trabajando hasta donde les indique. Voy a seguir haciendo los puntos, las hileras correspondientes y regreso con ustedes para mostrarles las medidas y cuántas hileras hice en total, ¿ok? Aquí les quería mostrar, estoy terminando mi segunda vuelta y en cada vuelta les va a aparecer de esta forma, miren. Voy a hacer estos últimos puntos. Aquí está el último punto que se ve bien, miren. Que podemos visualizar bien. Pero nos falta uno porque no podemos dejar esto así, ¿sí? Entonces, este es el punto 18. Son 18 puntos acá. Tenemos que hacer el último punto. Ingresamos ahí en el último, que se visualiza bien la B. Hacemos regular y la última puntada lo vamos a hacer así, miren. Aquí se ve una lomita. Aquí se ve una lomita, ¿verdad? Si lo movemos de esta manera, aquí está el punto, miren. Aquí está una hebra y aquí está la otra hebra. Aquí en medio tenemos que salir, ahí en medio de ese punto. Entonces ingresamos, ¿sí? Aquí está lo que es la lomita, abajito, ahí en la primera hebra, o sea, en medio de ese punto. Miren, aquí se ve bien. Ahí van a ingresar y van a hacer el punto fantasía regular. Damos altura, pasamos y hacemos nuestro punto bajo.
¿ok? De esta manera lo van a hacer siempre, porque les va a aparecer, o sea, el último punto no se va a ver, ¿sí? El número 19 no se va a ver bien. Miren, cuando lleguemos acá, de igual manera, este es el penúltimo y aquí está el último. Esta es la lomita e ingresamos, si lo vemos así, aquí está el punto bajo. Entonces de aquí tomamos esta hebra nada más. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta en todas las siguientes hileras que nos quedan. Ok, estoy en mi penúltimo punto. Vamos a hacerlo. Aquí. Salimos. Tomamos trapillo. Damos altura, pasamos por la hebra y hacemos el punto bajo. Nuevamente ingresamos ahí. Damos altura. Aquí está la lomita. Y acá está la hebra que vamos a tomar. Del punto que se ve acá. Ahí. Tomamos trapillo. Damos altura. Pasamos. Y hacemos nuestro punto bajo. Bueno, entonces en total di 41 vueltas, ¿sí? 41 vueltas de punto fantasía más el punto bajo que fue la línea con la que comenzamos, ¿no? Comenzamos con líneas de puntos bajos, aquí se ven las lomitas, aquí se ve el punto bajo y luego la segunda vuelta en adelante fueron puntos fantasías. En total fueron 42 vueltas, ¿sí? Incluyendo los puntos bajos del inicio. Vamos a medirlo. 43 centímetros, 21 centímetros, ¿sí? Vamos a medirlo nuevamente. Sí, 21 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es identificar nuestra parte que va a quedar por fuera del bolso. Esta va a ser la parte de dentro del bolso, donde están estos puntos. Miren, termina. Mientras tanto, nuestro lado que va a quedar afuera, tienen aquí los puntos fantasía. Empezando y terminando. 41 puntos fantasía más los puntos bajos que casi no se ven, pero en total de vueltas que dimos son 42. Ok, entonces culminamos acá, no hemos hecho cadenas ni nada así. Vamos a hacer otro punto aquí, un punto bajo acá, donde este es el punto fantasía. Aquí mismo, donde está este punto, vamos a hacer un punto bajo. ¿Miren? Por ahí sale. Para que nos pueda dar la curva y seguir haciendo puntos bajos en estos lados. Ahora vamos a hacer puntos bajos aquí, miren, en las líneas horizontales. Estas, aquí no, aquí sí. Este es el punto fantasía, entonces aquí no, entonces sería acá. Miren, en todas estas cejitas vamos a hacer los puntos bajos. Por ejemplo, aquí hay punto fantasía, acá también. Aquí dentro de esos puntos fantasía van a ser dos puntos bajos, ¿sí? Aquí, aquí, aquí están las cejitas. Vamos a comenzar. Tomamos la primera que se ve. Saltamos aquí. Miren, es como que van estas líneas aquí. Un punto bajo y en estas lomitas otro punto bajo. Aquí. Ahí se ven bien las cejitas. Ahí se va a poder identificar bien. No sé si por cámara se ve. Puntos bajos. Sí, vamos a hacer puntos bajos
en todas esas y nos vemos por acá. Estoy llegando a mis últimos 2 puntos. Vamos a hacer y este último de este lado. Ahora nos vamos a saltar hasta aquí, que viene siendo la línea esta de cadenas, la primera cadenita. Ahí vamos a hacer un aumento. Ahí 2. Ahora vamos a hacer puntos bajos en todas estas cadenitas tomando las 2 hebras de la cadena, ¿ok? Aquí quedan estas 2 últimas. Vamos a hacer aquí un punto y en el siguiente vamos a hacer un aumento aquí en este último. 1, ahí mismo 2, para que nos dé la forma curva. Ahora vamos a seguir haciendo los puntos bajos siempre aquí en todas estas cejitas horizontales también de igual manera. Aquí está el primero. Solo tomando esa hebra. Voy a terminar de hacer mis puntos bajos y nos vemos por aquí. Estoy llegando a mis últimos 2 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea, un aumento aquí, miren, en la primera cadenita de este lado. Vamos a tomar las 2 hebras de cada cadena. ¿Listo? Solo aquí vamos a hacer el aumento, aquí puntos bajos regulares. Aquí 1, 2, aquí punto bajo en todas estas cadenas. Estoy llegando a mis últimos puntos. Y aquí está último punto. Aquí está el aumento que hicimos. Aquí vamos a cortar. Jalamos con cuidado para que no se cierre ese punto. Con la aguja lanera vamos a simular una cadenita. Vamos a ver, ingresando de afuera hacia adentro en esta cadenita, tomando las 2 hebras, pasamos. Ahora vamos a ingresar en este último punto que hicimos, pasando por esta hebra en medio de la cadena y pasando esta lomita. Ahí. Creo que ahí. No jalamos tanto. Tratamos de dejarla igual que las otras cadenas. Y este lo escondemos por debajo de los puntos. Cortamos el resto. Ahí. Ok. Ahora ya terminamos. Vamos a medir.
44,5, 22,5. Ahora vamos a hacer los laterales. Vamos a dejar un poco esto por acá. Vamos a empezar a hacer los laterales. Hacemos un nudo corredizo, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en la segunda lomita, la primera es de altura, y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer la misma puntada que el bolso, la que hicimos en el cuerpo del bolso. Este es punto bajo, tres, 4 y 5. Nos tienen que salir 5 puntos. Ahí está, cadena de altura, y desde ahora comenzamos a hacer lo que es el punto fantasía, ¿no? Recuerden, ingresamos acá, esta es la lomita, esta es una parte del punto y acá está la otra. Entonces ingresamos en medio, que básicamente sale en el punto bajo. Tomamos hebra, damos altura, pasamos al siguiente punto, tomamos hebra, damos altura, esta la pasamos por ahí, punto bajo, nuevamente ingresamos ahí, lo mismo que lo que acabamos de hacer con lo del bolso. Aquí, siguiente, damos altura, pasamos por esa orejita y pasamos por estas dos. Llevamos 3, otra vez ingresamos ahí mismo, damos altura, siguiente punto, aquí está, ahí, 2, 3, 4, nos falta uno, entonces ingresamos ahí mismo, damos altura, vamos a ingresar en esta que se ve aquí, esta lomita, que en este caso sería la cadena de altura. Miren, aquí está lo que es el punto, esta es la cadena de altura, entonces vamos a ingresar aquí en medio, tomando esta hebrita y saliendo en medio del punto. Ahí tomamos hebra, damos altura, pasamos y hacemos el punto, cadena de altura, damos vuelta y continuamos haciendo lo mismo. Nuevamente ahí sacamos hebra y miren, de igual manera aquí se ve la lomita y aquí está, si lo vemos de este ángulo, el punto. Ahí vamos a tomar, vamos a ingresar aquí el ganchillo y salir así. En todas las líneas que nos quedan voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes para dejar saber cuántas hileras hice de este lateral. Y mi último punto. Aquí. Ahí está.
cerramos con una cadena y cortamos hebra. Jalamos bien para que no se vaya a soltar y escondemos los puntos. Ahora hice en total 11 hileras de punto fantasía. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, más los puntos bajos que fue cuando iniciamos, ¿ok? Esta va a ser mi parte de enfrente, que es donde empieza, ¿sí? Donde se ven los puntos estos. Aquí se ven también estas tiritas. Esta va a ser la parte de afuera del bolso. Y esta aquí, donde están estas lomitas, va a ser la parte de adentro. Tenemos que hacer otro lateral igual a este. Por acá lo tengo, miren, dos iguales. Ya escondí la hebra. Voy a esconder las hebras estas por la parte de atrás, debajo de estos puntos, y regreso con ustedes. Ok, ya tenemos los dos laterales listos con sus hebras escondidas. Ahora vamos a unirlo al bolso. Esta es la parte que va adentro, que aquí están estas lomitas, y acá se ven los puntos bajos. Esta va a ser la parte de afuera. Cualquiera de los dos lados puede ir, ya sea así o así, ok, no hay problema. Bueno, entonces vamos a agregar los laterales. Siempre empezamos por este lado, ok. Ahora vamos a contar 29 puntos aquí y 29 puntos en estas otras cadenas, que viene siendo los 12 puntos aquí, 5 y 12. Ya les voy a mostrar en qué hebras vamos a unirlo. Entonces son 29 puntos. Vamos a contar. A ver, esta va a ser nuestra esquina. Aquí. Que si ven acá, aquí están los dos puntos. En medio estoy agregando, miren, en medio de estos dos puntos que fueron de aumento, estoy agregando el marcador. Y de igual manera aquí, en medio de los dos puntos bajos que hicimos para darle esta curva, ahí ingresé también el marcador. Vamos a contar 29 puntos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Aquí vamos a agregar otro marcador. Aquí, siempre en la unión, vamos a tomar también lo que es la hebra y la lomita. ¿Okay? Quiere decir que por acá tenemos que agregar el otro marcador, pero de todos modos vamos a contar también los 29 puntos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Vamos a agregar ahí. Y vamos a ver si queda. Sí, ahí está. Recuerden, siempre agreguemos también con la lomita. Vamos a sujetar lo que son los laterales para que sea más fuerte. De igual manera aquí vamos a estar tomando también la lomita, y aquí también vamos a estar tomando la lomita. Ahora sí vamos a agregar lo que son los laterales. Vamos a tomar trapillo. Cualquiera de los dos lados. Por ejemplo, aquí están los puntos bajos que hicimos. Esto lo voy a dejar hacia abajo, o sea, así, hacia abajo de nuestro bolso, y aquí fue donde culminamos, entonces hacia arriba. Vamos a agregarlo. Tomamos solamente la hebra, ¿sí? Esta hebra de arriba, y dejamos esta libre. Vamos a comenzar. Tomamos esta hebra y tomamos lo que es la lomita, solamente en este punto. Ya los otros solamente puede ser la hebra esta. Y de este lateral vamos a tomar, miren, aquí está esta lomita y aquí está como un punto. Vamos a tomar estas dos hebras para que también sea más fuerte lo que es la unión.
entonces vamos a tomar estas 2 hebras aquí. Y de acá vamos a estar tomando estas aquí. Ok, aquí recuerden que entre este y este hay 2 puntos, entonces aquí están. Todas estas vamos a estar tomando, que son 12 hebras que vamos a estar tomando de este lado. Entonces aquí está estas 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas 5, ¿sí? Aquí están las 5 cadenas cuando comenzamos. Y luego aquí otras 12 de este lado, ¿ok? Ahí se ven también las hebras, miren, las que están horizontales. Y aquí está. Cadena de altura que dimos para terminar. Ahí vamos a unir también. Ahí están los 29 puntos. Entonces vamos a unir de esta manera, así. ¿Sí? Para que nuestro bolso nos quede. Miren, este hundidito. Se mira bonito. Me da la impresión que se ve más elegante. Así, de esta manera. Está hundidito acá. Entonces se ve como más bonito así. Ahora, también lo pueden hacer tomando esa hebra y agregándole de esta manera, así. Esta es otra manera de agregar lo que es el lateral. Así, de arriba hacia abajo, uniéndolos. Pero nosotros vamos a hacerlo así. Así, tomando hebra con hebra. Ok, de esa manera. De esta otra manera ya les muestro cómo, si es así, de esta manera les va a quedar. Si lo hacen de esta segunda opción que les di, todo derechito así, mientras tanto que el otro era como hundidito. Me gusta más lo que es el hundidito, como les digo, se ve como más elegante. Entonces en este caso lo voy a hacer. Si ustedes lo quieren hacer en esta segunda opción, les va a salir así, ok, todo parejito. Vamos a comenzar. Entonces así tomamos la hebra con la lomita y las 2 hebras de esta cadena. Vamos a tomar trapillo, tomamos trapillo y pasamos por estas primeras 2 y por estas 2 de acá, así. Seguimos al siguiente punto, esta hebra con esta hebra, las que les mostré. Vamos a hacer deslizados. Creo que así, de esta manera. Hacemos el primer deslizado, siguiente hebra, aquí se ven. Luego escondemos esta hebra, ok. Damos altura, a la misma altura de esta, nuestro deslizado. Siguiente. Luego aquí también vamos a hacer unas cadenitas para que no se vean estos orificios ahí. Vamos a seguir. Cadena con hebra. Hebra con hebra. Y aquí está nuestro último punto de este lado. Ahora vamos a agregar lo que es esta base de aquí. Siguiente. Aquí vamos a tomar, miren, está la cadenita. Solamente vamos a tomar esta hebra de aquí arriba. Ok.
de esta manera así. Aquí está la última cadena, son 5 en esta parte y vamos a hacer nuestros otros 12. Primero acá y luego allá. Aquí está la hebra, aquí se logran ver. Ahí están. No vayan a tomar esta porque si le damos vuelta sería estas líneas así diagonales. Entonces estas no. Ahí están. Las horizontales. Estoy llegando a mi penúltima. Aquí. Ahí. Y la última. Recuerden que la última tenemos que tomar también lo que es la hebra y la lomita. Ahí. Y aquí. Esta es la cadena que le dimos para cerrar el bordado del lateral. Vamos a tomar estas 2 hebras. Vamos a ver de este lado cómo se ve. Tomamos esta hebra que fue la que escondimos. Esta es la tira de trapillo que va hacia adentro de los puntos para esconder. Y esta es otra hebra, si lo vemos de este lado, que está el punto bajo. Vamos a pasar y vamos a hacer el deslizado. Ahora vamos a hacer puntos deslizados en todo acá, tomando solamente la hebra esta, ok, y dejando libre esta de acá. Dando altura para que nos salgan, para que no vayan a salir unas cadenas más grandes, otras más pequeñas. Siempre es bueno darle altura a nivel de esta orejita. Miren, estamos llegando ya acá. No vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer nada más que deslizado. Vamos a dar vuelta. Vamos a darle altura. Ahí. Todo acá. Y nos vemos aquí. Aquí estoy llegando. Este es el último. Siempre démosle altura a este trapillo, al igual que esta hebra, para que no nos vaya a quedar así o se vaya a encoger lo que es el tejido. Entonces esta parte tiene que quedar bien derecha, ya que es la que va a ir acá. Ok, tiene que quedar bien derecha, así. Vamos entonces a unir el otro lateral. Entonces quitamos este marcador, tomamos la hebra y tomamos la lomita. Aquí están los puntos bajos. Esto va a quedar así, de igual manera como hicimos el otro, así. Y vamos a tomar este que se ve aquí. Miren, las 2 hebras, y luego aquí se visualiza estas líneas, estas hebras, ok. Tienen que salir 12, 5 y 12 también. Vamos las 2 también de esa misma manera por arriba lo que es el trapillo.
damos altura, ingresamos haciendo deslizados. Aquí está mi último punto de este lado. Y hacemos los 5 de acá. Tomando, recuerden, solamente la hebra de arriba. Aquí. Y acá. Y la última de este lado, aquí, esta última cadenita. Vamos a seguir haciendo los 12 de este lado. Ahí se ven. Esta no, porque es esta línea aquí. Estamos en la penúltima, ahí, con este lado así. Y vamos a quitar acá esta. Vamos a tomar esta lomita que está aquí, como en medio de estas dos. Mira, esta es la penúltima y aquí está otra hebra, esta otra cadena. Ahí hay una lomita. Entonces vamos a ingresar ahí y en esa lomita vamos a tomar, aquí se ve donde terminamos, vamos a tomar esas dos. Como el otro lado, vamos a ingresar aquí en medio, este es el punto, ahí en medio vamos a ingresar para tomar. Está un poco apretado, ahí está. Pasamos por todas esas, damos altura y hacemos nuestro deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a hacer otro más deslizados hacia acá. Miren, entonces damos altura. Ahora el trapillo va hacia abajo. Voy a ingresarlo aquí en este orificio. Y voy a estar tomando estas cadenitas, las dos cadenas, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 cadenitas de acá. Voy a ingresar aquí, entonces el trapillo hacia abajo, ahí voy a ingresar y voy a hacer deslizado, así. Vamos a sacar un poco aquí. Esto no lo vamos a hacer tan el deslizado tanto así. Ingresamos en esa cadena, pasamos trapillo y hacemos el deslizado. Un poco de altura, pasamos en el siguiente, deslizado, 5 deslizados ahí, que equivale a los 5 puntos que hicimos de lateral. Aquí está el último. ¿Sí? Ingresamos por la cadena entera. ¿Miren? ¿Cómo se va a ver? Es que están estos orificios aquí que se ven. A mí me gusta agregarle sus cadenitas para disimular estos puntos. Ahora sí que vamos a maniobrar acá.
hacia abajo el trapillo siempre. Vamos a dirigirnos en el primer orificio que ven aquí. Aquí hay otro, ¿sí? Ahí vamos a hacer los deslizados. No sé si se pueden ver en cámara, pero aquí hay uno. Aquí. Miren, en cada cadenita hay un orificio. Ahí vamos a hacer los deslizados. En todo acá. ¿Sí? Aquí. Aquí en medio. En los de en medio. Entonces aquí hay un orificio, pero este es muy grande. Entonces voy a tratar de tomar alguna orejita de estas. Vamos a tomar esta orejita aquí, que es de esta cadenita. Hay una lomita abajo. Miren, ahí voy a ingresar lo que es la cadenita, el deslizado que voy a hacer. Ahí. ¿Sí? Tomando esta hebra y tomando esta hebra, las dos. Hacemos el deslizado. Ahí está. Para que agarre más fuerza y no se estire lo que es el trapillo o el lateral. Si no, se iba a ver así si no tomo lo que es la lomita. Entonces es mejor siempre en el pliegue, siempre en estos lados, es bueno agarrar también la lomita. Cuando se comienza, ahí está. Vamos al siguiente orificio. Deslizado. Aquí estamos pasando lo que es el trapillo por la parte de abajo. Voy a seguir trabajando y vamos a estar ingresando aquí todos estos orificios que se ven aquí y nos vemos acá. Ya estoy terminando este lado. Aquí está mi último orificio. Ingresamos un poco de altura. Hacemos nuestro punto y ya culminamos con los deslizados aquí en este lateral y vamos a hacer acá en este lado. Vamos a tomar la hebra de arriba. Ok, vamos a dejar intacta estas. Entonces estamos aquí, estamos a altura y nos vamos a la siguiente. En este también aconsejable, no solamente en este lado, solamente en la que es esta. Miren cómo se ve. Entonces sí les aconsejo tomar lo que es la lomita de atrás que se ve por acá. Aquí está. Entonces ingresar a esa hebra y aquí, para que no se vea así de esta manera. Miren cómo se ve. Vamos a tratar de ingresar a la hebra y a la lomita. Vamos a darle menos para que no se vea tan grande lo que es la cadenita. Creo que ahí. Y vamos a seguir con las siguientes. Miren cómo va quedando. Ya estoy terminando por acá. Este lado, sí. Y nos vamos a dirigir. Vamos a quitar este. En este donde estaba el marcador, que fue cuando conectamos el lateral, también se les aconseja tomar lo que es la hebra y la lomita. Ahora sí vamos a pasar acá, esto hacia abajo. Esta es la hebra, sí, que fue cuando comenzamos a unir. Vamos a pasarla hacia abajo, luego la escondemos y el trapillo también
el que estamos trabajando, va hacia abajo. Aquí vamos a dirigirnos aquí. Miren, aquí están los orificios. No sé si se logra ver aquí. Aquí. En todos estos vamos a trabajar. Ahí están. Aquí. De hecho, aquí se ve como una cadenita. Entonces ahí. Nos vemos por acá. Estoy llegando en estos puntos. Voy a hacer otro ahí donde conectamos. Se ve. Por aquí voy a ingresar. Agarrando también la lomita, esta otra hebra. Voy a tomar esta hebra y voy a tomar esta lomita de acá atrás, que fue donde conectamos el lateral. Lo vemos de acá. Aquí hay dos, entonces voy a agarrar esas dos. Y ahora voy a trabajar aquí, haciendo las 5 cadenitas. Esta es la primera cadena. Dale un poco de altura. Y acá se logra ver el último punto. Aquí. Vamos a hacerlo. Tomamos hebra. Miren, vamos a cortar. Jalamos con cuidado. Ahora aquí, este trapillo, con la ayuda de la aguja, vamos a hacer como una cadenita. Vamos a ingresar, agrandar esto. Aquí. Tomando como parte de lo que es la lomita de aquí abajo. Ahí. Así. Y voy a ingresar en medio de esta última cadena que hicimos. Y vamos a pasar por esta otra cadena de aquí. Por esas dos hebras, así. Vamos a hacer la cadenita. Miren. Ok. Ahora voy a esconder estas hebras por debajo de los puntos. Voy a agregarle lo que es relleno para poder agregar lo que es el cierre. Ya le agregué aquí el relleno. Miren cómo se ve. Muy bonito aquí en los lados. Ahora vamos a agregarle el cierre. Vamos a buscar aquí. Primero agregamos este de arriba. Abrimos un poco. Ahí. Buscamos el medio. Vamos a agregarlo primero acá. Buscamos el medio del bolso.
A ver. 8,5. 8,5. Creo que ahí está bien. Y luego lo apretamos. Me gusta siempre agregarle lo que es el hilo de nylon para sujetar bien esto a la cartera. Pero por ahora lo voy a dejar así. Ahora vamos a buscar el medio. Ok. Ok, ahí. Miren, este trae esta plaquita y sus dos dientitos. Entonces vamos a ver. Creo que ahí vamos a tomar medida. 10,5. 10,5. Creo que ahí está bien. Sí. Ahí. Que quede derecho. Y por esta parte vamos a colocar la plaquita. Aquí sí le agrego lo que es pegamento para tela, que también es para ese tipo de material, que es el broche. Ahí. Agregamos. Con una pinza vamos a sujetar bien. Así. De otro lado para arriba. Ahí. Miren. Muy bonito. Pueden dejarlo así, solamente colocarle lo que es la cadena. Pero le voy a hacer lo que es el asa. Vamos a hacerle el asa para que se vea mucho más bonito. Vamos a hacer el asa pequeña que va a ir arriba de nuestro bolso. Entonces empezamos a hacer un nudo corredizo y 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Vamos a trabajar en las lomitas de atrás, en la segunda lomita, esta es de altura, haciendo puntos bajos. 19 puntos bajos es lo que vamos a hacer, ¿ok? En cada lomita. Estoy en mi penúltima lomita. Aquí está la última. Cadena de altura para empezar nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer puntos bajos, segunda cadenita tomando las 2 hebras de la cadena. Puntos bajos. Puntos bajos en toda esta segunda vuelta. Nos vemos aquí. Voy a hacer mi último punto. Cadena de altura. Y ahí están mis 2 hileras de puntos bajos. Damos vuelta y vamos a hacer el mismo punto, el punto fantasía. ¿Listo? En esta tercera vuelta. ¿Recuerdan? Aquí está la lomita. Pasamos en medio de ese punto bajo. Damos altura. Siguiente. Ahí, siguiente punto.
pasamos, punto bajo. Solamente en esta tercera hilera vamos a hacer el punto fantasía. Siguiente, damos altura, pasamos, punto bajo. Y el último. Lomita, aquí está el punto, pasamos por acá. Ahí está el punto. Punto bajo. Cadena de altura, damos vuelta y vamos a hacer 2 líneas más de puntos bajos, tal como lo hicimos cuando comenzamos. ¿Sí? Los 19 puntos bajos en cada hilera, tomando las 2 hebras, segunda cadena, las 2 hebras de la cadena, ¿ok? Voy a hacer esas 2 hileras de puntos bajos. Recuerden, cuando terminen cadena de altura, dan vuelta al tejido, puntos bajos y nos vemos por ahí. Estoy en mi último punto de las otras 2 hileras. Cadena de altura, esta la escondemos. Esta va a ser la parte que va a quedar así, de esta manera, el asa, miren. Y esta es la parte de dentro que vamos a tener que esconder. Ahí. Vamos a cortar. Y ahora vamos a unir. Así. Esta es la cadena de altura. En este vamos a ingresar cadena con cadena. Listo, ingresamos primero de este lado, punto con punto, esta cadena con esta cadena. Esta es la de altura y este es el punto. Ahí está, 19 puntos. Vamos a hacer puntos bajos. ¿Ok? Estoy aquí en mis últimos 2. Cadenita y cortamos. Vamos a dejarlo un poco larga. Ahí. Jalamos para que se cierre bien ese punto y vamos a esconder esta hebra por debajo de estos puntos bajos. A medida que vamos escondiendo lo que es este trapillo, vamos como jalando para que el asa tome esa forma así como curva, con hilo o aguja o pegamento para tela. Ahí está. Miren por la parte de atrás, por la parte de adelante, qué bonito queda. Ahora vamos a agregarle lo que son los aros grandes. Vamos a agregárselo por aquí, este segundo. Por acá. Ahí. Vamos a colocárselo. Buscamos lo que es por aquí el segundo punto. Ya ustedes le buscan ahí el lugar. Vamos a colocarle aquí los aros. Sería aquí en este segundo, tomando estas 3 lomitas.
De igual manera, tomando esas 3 lomitas. Ahora vamos a agregar lo que es la cadena y esta borla. Miren qué bonita. En caso que te guste esta borla, te dejo el enlace del tutorial completo en la descripción para que lo puedas hacer, ¿ok? Vamos a agregársela. Y así llegamos al final del tutorial. Espero de corazón que te haya gustado y que te animes a hacer esta cartera. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande, saludos y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.